Se acaba de terminar Boku no Hero Vigilantes, y aunque a primera vista parecía ser una temporada bastante tibia, la verdad es que dejó bastante contenido y es un prólogo que deja planteado todo para lo que se viene a un futuro. Y la verdad me gustó bastante. Hola, soy Horch y te vengo a decir por qué debes darle un chance a Boku no Hero Vigilantes. Primero pongamos en contexto, la mayoría conoce la obra principal, Boku no Hero Academia, que a pesar de haber tenido un inicio prometedor, unos arcos buenísimos como el de All Might vs All for One y el de la Yakuza, y una vendida de humo descomunal, ha pasado a ser algo relegada gracias al final de su manga, cosa muy injusta porque no me parece que fue malo. Aunque me queme en la casa, voy a decir que el final de Boku no Hero fue mejor que el de muchos otros shonen o disque seinen que ya se formaron. Solo que este en serio pintaba para algo más grande, pero bueno, se desinfló, X. Con todo este contexto largo llega Vigilantes, un spin-off ubicado 5 años antes del inicio de la obra primigenia. Y en esta historia seguimos a Koichi, un universitario con poderes inútiles que gracias a varios sucesos se vuelve un héroe sin licencia. Como dije en un inicio, esta primera temporada sirve para plantear los 3 puntos más importantes de la historia de Vigilantes y que llegan a explotar más adelante. El primero son los personajes. Knuckle Duster por mucho fue lo mejor de esta primera temporada. Fue el único que ya tenía una meta, un objetivo y lo cumple. Su arco del rescate de su hija no solo es cruel, sino que deja ver todo lo que la sociedad de héroes deja de lado. Tantos casos como desapariciones o delitos que no son tomados en cuenta por ser pequeños o por estar en distritos no muy llamativos para los héroes profesionales. Y justamente un sujeto sin poderes es el que se da el tiempo de ayudar a esas personas necesitadas a pesar de estar rompiendo las leyes. Knuckle Duster eligió hacer lo correcto y ayudar de esa manera a su comunidad sin recibir nada a cambio. Él realmente demuestra lo que significa ser un héroe. Y esta cualidad heroica justamente la ve en el prota. Koichi sí tiene un don, que es aparentemente inútil, y por eso se limita a ayudar en cosas sencillas. Pero cuando vio que alguien corría un peligro real, que en este caso era Popstep, el man se lanzó aún sabiendo que no tenía posibilidades de ganar. Y esto lo hace en más de una ocasión. La presentación y contexto de Koichi me gustó bastante porque sirve para explicar lo podrido que está la sociedad de héroes. Hace contraste con el Capitán Celebrity, ya que mientras uno interviene de manera ilegal para ayudar a los demás que estén aún corriendo peligro, el más poderoso solo ayuda cuando hay cámaras y vaciles potenciales. El hecho de que Koichi sea retratado como un héroe ridículo y hasta objeto de burla por el resto de su comunidad sirve para simplificar justamente el nacimiento de los héroes ilegales. Aquí te explican que el factor primordial que diferencia a héroes ilegales y villanos es la popularidad, el recibimiento mediático, cómo te ven las masas. Ya saben, si eres guapo, héroe, si eres feo, villano. Y esta idea no es nueva. En Boku no Hero Academia ya vimos este tema con Shinzo y con el mini arco de los quirk que te dan aspectos no humanos. Y para rematar, vemos como la misma sociedad de héroes limita a sus aspirantes dependiendo de sus dones. Un pequeño spoiler, el don de Koichi no es deslizarse. El sujeto después de se da cuenta que puede pelear casi como una especie de Satoru Gojo nerfeado. Literal, Koichi está rotísimo. Solo que como su mamá lo limitó de pequeño en la escuela y el resto de personas se creyeron que su don era deslizarse a 3 puntos, valió trozo. Si alguien se hubiera tomado la molestia de investigar los dones del pana, tengan por seguro que el man hubiera sido reclutado y entrenado desde bebé por el gobierno, como en el caso de Hawks. Koichi fue descartado y prácticamente se le impidió ser un héroe profesional por no tener un don llamativo. Más bien por no entender su don y hacerlo llamativo. El resto de héroes refuerzan estas ideas cuando entran en escena. No la desarrollan, pero se plantean toda la realidad que se vive en ese universo. Popstep, por su lado, no se le ve tanto de desarrollo, pero como personaje me agrada bastante que tenga una meta totalmente diferente al resto de héroes. El contraste de su apariencia que tiene con y sin disfraz te dice bastante de su personalidad, cómo su identidad de vigilante le da toda la autoestima y la seguridad que usualmente no tiene. Además, su diseño me encanta, que les puedo decir, por mucho el mejor de Boku no Hero. Si bien en la serie principal tenemos de entrada un conflicto con un villano a gran escala, donde vemos repercusiones, batallas y enemigos que sabemos que son de impacto global, como lo son los Nomu o el mismo All for One, aquí vemos algo más callejero, más underground, y justamente vemos esa realidad con Knuckle Duster y Koichi. Si vemos bien, el prota no afronta mayores peligros o peleas a lo largo de la primera temporada, y esto se da porque el nudillos locos lo quiere lejos del peligro real. Cuando hacen de vigilantes, este men lo entrena para que el prota aprenda a pelear y no solo sea la carnada. Las misiones que realizan son de atrapar villanos emergentes, pero el que termina peleando de verdad siempre es Knuckle Duster. Koichi y Popstep casi no hacen nada, más que hacer acciones de rescate o de alerta. Esto lo hace el nudillos porque él ha enfrentado peligros reales con anterioridad y obviamente quiere a sus amigos lejos de todo eso.
Al ser un héroe ilegal, lo vemos recurrir a negocios turbios como posesión de armas, fármacos, incluso contratar pandilleros para lograr tener información y recursos de ciertos villanos. Si esto hubiera sido una historia a gran escala, el man hubiera tenido re fácil porque vas a la UA y pides lo que necesitas y te lo dan. Pero acá, como es una historia de calle, el tipo lo vemos diversificando recursos a lo loco. Incluso el hecho de que siempre busque caer en fundas de basura es interesante porque te dice lo recursivo que llega a ser. El villano, Queen Bee, es un aciertazo en este punto porque a pesar de los esfuerzos de la policía nunca logran dar con ella. Y aún después de ser derrotada nunca se enteraron de sus crímenes y se mantuvieron en completa impunidad y anonimato. Mínimo mató a 5 familias hasta donde se pudo ver. Y la poli, bien gracias, prácticamente se desarrolló en la tano esta vaina. Como tercer punto tenemos los cameos, que en sí no son cameos. Las apariciones de los personajes de la serie principal no son para mero fanservice, tienen un propósito narrativo, ya sea para presentar una trama, explicar motivaciones o mostrar la madurez de dichos personajes cuando recién estaban en sus inicios de carrera, como héroe como antihéroe. Destaco bastante que se hayan animado a darle el origen a Stain, que en sí lo vi algo nerfeado, pero nos mostró la delgada línea entre un héroe ilegal y un villano. Vemos a un Aizawa no tan comprometido con su rol de héroe. Es más, lo vemos un poco bastante de chill en comparación a cómo se lo ve en la serie principal. A Midnight, aunque apareció muy poco, ya vemos que aquí toma una faceta más de líder en cuanto a la investigación de crímenes correspondientes a Trigger. Y más adelante vemos influencia en otros héroes, en específico en el mismísimo Aizawa. Y la música, Dios, en serio, el ending y el opening son buenísimos, 10 de 10. Por último, por ahí he visto que empiezan a comparar a Deku con Koichi, lo cual es entendible porque encajan en el mismo tipo de protagonistas con dones inútiles o sin dones que buscan hacer el bien, con los recursos y bueno, toda esa vaina. Pero Deku hasta cierto punto puedo decir que entra en la categoría del elegido, ya que no tenía dones y como All Might ve corazón en él, lo entrena y le regala los poderes del destino. Independientemente de lo que suceda en el manga después, en este punto el man se convierte en el elegido ya que le ponen el peso en sus hombros, el legado de All Might y la misión de detener a All for One. En el caso de Koichi me gusta más porque el tema del elegido no existe. Es un men que se saca la puta desde cero tratando de ser un héroe y lo más genial es que lo vemos fallar de entrada en todos sus intentos. Aún no lo notamos mucho por ser el inicio de la serie, pero créanme que cuando vean al Koichi del inicio y luego al Koichi del final de la serie en su prime, te das cuenta lo mucho que ha crecido el personaje. O sea, hasta All for One se pone en mosca y empieza a buscar a Koichi para robarle el don, así de heavy. Si te gustó Boku no Hero Academia, créeme que deberías darle un chance, te puede gustar. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Lo viste? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Te lo abajo en los comentarios. Like porque Pop Step es clave. Y recuerda seguirme para más contenido extra virgen como este. Sayonara.